su entendimiento, no tiene lenguaje completo. Entonces vamos a ver el siguiente acápite, que es metabolismo de la hemoglobina. Como siempre, nuestra frase motivadora para que ustedes la vayan aplicando, ¿no? El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que uno hace, porque cuando uno hace algo que no le gusta, lo hace de mala voluntad, por lo tanto lo hace mal. Entonces ustedes amen lo que hagan para que no se convierta en un trabajo, para que sea un placer lo que ustedes hagan, y lo hagan para que puedan aprender y lo puedan aplicar. Vamos a ver el metabolismo de la hemoglobina. Ya hemos visto que la hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno. Es la que nos va a permitir la oxigenación de los tejidos más periféricos. ¿Llega desde dónde? ¿Desde dónde? De la médula, hígado. No me están prestando atención. Ese es el punto. Hemos dicho que la hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno. ¿Desde dónde? Desde los pulmones hasta el tejido más periférico, la punta de sus deditos. Entonces, al ser una proteína, está formada por aminoácidos, cadenas de aminoácidos. Y estos aminoácidos, pues, son los que van a tener, no se olviden que 3 aminoácidos hacen un polipéptido, y la unión de los polipéptidos hacen la proteína. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Primero, puntualizar el concepto de hemoglobina, porque si yo no les decía lo que era la hemoglobina y les preguntaba, el 50% del curso no me respondía, ¿verdad? Porque están pensando, no sé, solo Dios sabe en qué. Luego vamos a ver la estructura y las funciones, porque depende de lo que se forme y cómo se forme, es cómo va a funcionar. Y finalmente vamos a ver las patologías que se asocian a una alteración, no solo en la formación, sino también en la función de la hemoglobina. Estaba viendo personas de asistencia en su clase. Regular. Ya. Entonces, ¿dónde se forma la hemoglobina? Esa es otra pregunta. ¿Dónde se forma la hemoglobina? Hígado. Ay, no, se ha pasado. El 90% se forma en el hígado y su producción es constante. Cada día se forma un 1% de la circulación de eritrocitos. Más o menos equivale, nosotros tenemos 5 litros circulando. De esos 5 litros, 2 litros equivalen al peso de la hemoglobina, o es el equivalente de la hemoglobina. Y estos 2000 ml equivalen más o menos a 20 gramos de hierro, que es lo que tiene la hemoglobina. Y para que haya esto es para que haya una eritropoiesis normal, regular. Hay situaciones, como vamos a ver, que hace que la producción sea mayor o sea menor. Pero el 90% de eso se forma en la médula. Y un 20% o un 10% lo hace el hígado de forma intermitente. Cuando el organismo requiere grandes cantidades para reponer la pérdida periférica. Por ejemplo, en pacientes que tengan múltiples traumatismos y tengan sangrados muy importantes. Entonces, no solamente van a recurrir a la médula, sino también al hígado para la eritropoiesis. Entonces, esta es la estructura de una molécula de hemoglobina. Está constituida por 2 sectores, o 2 ramas, 2 partes, si quieran, como quieran llamarle. Uno que es el hemo, que es la parte no proteica,
la que contiene el hierro y el oxígeno. Y una parte que es la globina, que es la parte proteica en sí, que está constituida por dos cadenas. La parte no proteica es la que se encuentra justo en la parte central del enrollamiento de las cadenas. Por cada grupo hemo hay una molécula de hierro ferroso y una molécula de oxígeno. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina transporta 4 de hierro y 4 de oxígeno. ¿Cómo está constituida esta parte hemo? Por 4 anillos pirónicos que van a dar origen, que van a formar junto con el hierro el grupo hemo. Tenemos la parte proteica, que son las cadenas de hemoglobina. Tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero esto no es de siempre, esto solamente en el adulto. Durante la vida embrionaria y la vida fetal, esta estructura hemoglobínica cambia, se modifica. Y las alteraciones en la estructuración durante el periodo embrionario es que nos van a ocasionar alteraciones en la hemoglobina. Entonces, ¿cómo se forma nuestro hemo o nuestra parte no proteica de la hemoglobina? A través de la unión de 2 moléculas de acetilcoenzima A 2 moléculas de glicina, lo que van a originar un pirrol. La unión de 4 pirroles va a formar la protoporfirina 9. Vayan memorizando esto, porque esto vamos a ver en el metabolismo. Porque esto también nos va a permitir a nosotros entender la parte catabólica, la destrucción de los eritrocitos. Entonces, 4 pirroles forman la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 es la que se va a unir al hierro y es la que va a formar el grupo hemo. En cambio, la parte proteica se forma, es decir, la hemoglobina está formada por el núcleo hemo, por la unión de los pirroles, más la globina, que son las 2 cadenas alfa más las 2 cadenas beta. Y aquí tenemos un esquema de cómo se lleva a cabo la formación de la hemoglobina. ¿Dónde se inicia la formación de la hemoglobina? ¿Dónde se inicia la formación de la hemoglobina? En el vigor. Ya, pero ¿dónde? Vean esto. ¿Qué es esto? ¿Están leyendo? Mitocondria. Es la ¿De qué? mitocondria de las Del osteocito. En el osteocito se forma la hemoglobina. ¿Han leído? No. Esto es un eritroblasto. ¿Dónde se lleva a cabo la formación de hemoglobina? Es en el eritroblasto. Hemos visto en la parte de eritropoiesis. Este es un eritroblasto. Y esta es la mitocondria de un eritroblasto. En realidad es el proeritroblasto. Entonces, en la mitocondria tenemos la unión de la glicina con la succinilcoenzima A a través de una enzima que se llama agasintetasa, que necesita la coparticipación de la vitamina B12 para que se origine el ácido gamma aminolevulánico. Este ácido gamma aminolevulánico sale de la mitocondria hacia el citoplasma del proeritroblasto y a través de la ala deshidrogenasa y con la coparticipación del zinc van a dar origen al porfobilinógeno. Este porfobilinógeno, a través de varias reacciones enzimáticas, por ejemplo, la porfobilinógeno deaminasa va a convertirla en dihidrometilbilano. Este ácido hidroximetilbilano, a través de la uroporfobilinógeno 3 sintetasa, se va a convertir en uroporfirinógeno 3.
este uroporfirinógeno 3 de carboxilasa lo va a convertir en coproporfirinógeno 3. Y este coproporfirinógeno 3 va a volver a entrar a la mitocondria. Tiene que llevarse a cabo todas estas reacciones químicas, esto lo han visto en bioquímica, primer año. Tiene que llevarse a cabo todas estas reacciones químicas porque va a entrar nuevamente a la mitocondria a través de una oxidasa y la va a convertir en protoporfirinógeno 9. Y este coproporfirinógeno 9 tiene que convertirse en protoporfirina 9 para poder unirse al hierro. Si no, no se une. Y a través de la ferroquelatasa, con la coparticipación del cobre, se va a unir al grupo hemo. Este grupo hemo, formado por hierro ferroso más la globina, se convierten en hemoglobina. ¿Por qué es importante que sepan todo este chorizo de enzimas? Porque una alteración o una mala función de cualquiera de estas enzimas van a originar las porfirias. ¿Qué son las porfirias? Son patologías que se generan por una alteración genética en la utilización, en la función o en la formación de uno de estos pasos de la hemoglobinización. Vamos a ver más adelante las dos principales porfirias que eventualmente ustedes van a tener la oportunidad de encontrar en su materia. Entonces, aquí, para que ustedes vean en forma un poco más detallada, que esta es la vía metabólica normal. Por si acaso, el ácido hidroximetilbilano tiene dos vías de circulación. Uno que va a ir a formar el uroporfirinógeno 1 para convertirse en coproporfirinógeno y ese va a ser eliminado por vía fecal. Y el uroporfirinógeno 3 que va a terminar en la formación de la hemoglobina. O sea, son dos vías que sigue este ácido dihidroximetilbilano. Para que vean. Entonces, si una de estas enzimas, la ala sintetasa, la ala deshidrogenasa, dehidrasa o deshidrogenasa, se altera, puede dar origen a una porfiria que se llama porfiria aguda de 2. Esta parte de ustedes solamente para que vean, no van a llevar en detalles. Si hay una alteración de una deaminasa, la aguda intermitente, esa sí van a tener oportunidad de poderla ver porque es relativamente frecuente en nosotros. Si la alteración es en el uroporfirinógeno cosintetasa, la eritropoyética congénita, porfiria eritropoyética congénita. Si la alteración está en el uroporfirinógeno de carboxilasa, la porfiria cutánea tarda. Eso es enteramente de piel y lo van a poder ver, sobre todo en la parte de dermatología. Luego el coproporfirinógeno oxidasa, la coproporfiria hereditaria, el protoporfirinógeno oxidasa, la porfiria variegata y alteraciones en la ferroquelatasa, las protoporfirias. Eso también van a ver en la práctica clínica porque son relativamente frecuentes. Entonces, esta es la razón por la que ustedes tienen que saber el chorizo de enzimas, estas reacciones químicas. Y si se las hubiera puesto ahí, se hubieran dormido, ni se hubieran percatado de qué es esto. Entonces, aquí se llevan a cabo las alteraciones. Esto que se llama proeritroblastos. Entonces, una alteración en el proeritroblasto ocasiona porfirias, ocasiona leucemias, ocasiona enfermedades mieloproliferativas o linfoproliferativas. Los tipos de hemoglobina. Esta partecita es según la afinidad por el oxígeno. Entonces, aquí ustedes van a ver que tenemos a la hemoglobina A o hemoglobina del adulto, es lo que les decía. La hemoglobina del adulto es un poco distinta a la hemoglobina embrionaria y a la hemoglobina fetal. En la hemoglobina del adulto nosotros tenemos que es nuestro 97% de hemoglobina. Nosotros tenemos una pequeña fracción que es hemoglobina A2
que es un remanente de la transformación de la hemoglobina fetal. Y, como les digo, es un 2% que podemos encontrar en forma normal. La hemoglobina del adulto está constituida por las dos cadenas alfa y las dos cadenas beta, lo que le va a permitir a la hemoglobina transportar hierro y oxígeno. En cambio, la hemoglobina A2, que es una pequeña fracción remanente de la hemoglobina fetal, está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Si aumenta la concentración de hemoglobina A2, nosotros vemos una patología que se llama talasemia, porque normalmente tenemos que tener el 2.5%, máximo 2.6%. Un 3, 4, 5, 10% de hemoglobina A2 significa que el paciente está cruzando por una talasemia. Y esta, ¿por qué no se sintetizan las cadenas beta? Están reemplazadas las cadenas beta. La hemoglobina S es una alteración también de origen genético que se va a caracterizar por la presencia de los eritrocitos en os. ¿Qué se llama eso? Anemia falciforme. Y también tiene una alteración en la estructuración de la hemoglobina, del eritrocito, una alteración en la estructuración del eritrocito. Por lo tanto, no tiene mucha afinidad por el oxígeno, por eso que sus pacientes tienden a hacer hipoxias periféricas. La hemoglobina F, esta es la hemoglobina fetal. Esta está constituida o formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, esta es una hemoglobina normal en el periodo fetal, pero esta tiene que transformarse hasta el momento de nacimiento. La oxihemoglobina, que es una hemoglobina unida al oxígeno, pero que no se puede despegar. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es afuncional. Es una hemoglobina que no hace el intercambio normal de oxígeno y de dióxido de carbono. La hemoglobina es la que es la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal. La hemoglobina F. ¿Hay algún examen para determinar qué tipo de hemoglobina tiene el paciente? Lindo, perfecto, linda pregunta. Respondan ustedes. ¿Hay algún estudio que nos permita a nosotros hacer un estudio de la hemoglobina? ¿Qué? ¿Cuál? Esa es pregunta de su examen. ¿Qué? ¿Qué se llama el estudio de las hemoglobinas? Electroforesis de proteínas. En este caso, electroforesis de la hemoglobina. No sé cómo decir criaturas. Tenemos a la gente hemoglobina. Por eso les decía, tienen que ir junto conmigo para poder entender lo que les estoy explicando. Yo solamente estoy haciendo un resumen muy escueto de un tema muy amplio. No puedo, me gustaría darles en detalle cada uno, no puedo, no tengo tiempo. Yo tengo una clase más para que ustedes rindan el primer parcial. Y no me va a alcanzar, por lo tanto tengo que apurar y tengo que reducir mi clase. Espero que no vengan los de la acreditación. Metahemoglobina. Es una hemoglobina que está unido al hierro ferroso. Ya les había dicho el hierro ferroso, el hierro férrico. El hierro ferroso es el hierro que nos permite el transporte de una molécula de oxígeno. En cambio, el hierro férrico no. El hierro férrico se agarra del oxígeno y no lo libera. Por lo tanto, no es una hemoglobina que pueda permitir el intercambio gaseoso. Entonces, es incapaz de unirse al oxígeno. La carbaminohemoglobina está unida al CO2. Este también es otra afinidad por una alteración estructural de la hemoglobina que se agarra del CO2 y no hay intercambio de oxígeno, o sea, no tiene afinidad por el oxígeno. Y esto nosotros lo podemos ver principalmente cuando hay alteraciones en la... Vamos a ver que la hemoglobina se forma de genes, está constituida por genes.
vamos a ver en esa parte por qué se da esta alteración. ¿No? Es la ausencia de un gen. Y la carboxhemoglobina, que es la hemoglobina unida al CO, monóxido de carbono, y esto es letal porque bajan las concentraciones de oxígeno terriblemente, y ustedes van a poder ver esto relativamente frecuente en los suicidios famosos o en esas familias en las que tienen una sola habitación, tienen baño, cocina, living, tienen todo en la misma habitación, y a veces dejan la cocina o escapando el gas y se mueren por eso, ¿no? Porque no pueden, no hay un intercambio de oxígeno con el monóxido de carbono. Entonces les decía, ¿cuáles son las patologías asociadas a las alteraciones de las enzimas que van a ocasionar las distintas reacciones químicas? Son las porfirias. Las dos más importantes. La porfiria intermitente aguda es una patología que se caracteriza por la presencia de mucho dolor, principalmente abdominal, a nivel del plexo solar. Muchas veces el paciente asiste a la emergencia o va a la emergencia con un dolor agudo y se lo confunde con abdomen agudo. Pero si no se hacen los estudios pertinentes, pues muchas veces entra cirugía y dan bolas. ¿Qué pasó acá? Es una porfiria. Entonces, mucho dolor, principalmente a nivel del plexo solar, epigástrico, y se acompaña de polineuropatía periférica. ¿Cuál es la polineuropatía periférica? Principalmente adormecimiento de las manos, calor en las palmas, en las plantas, y una disminución de la percepción sensible, de la sensibilidad. ¿Y eso se debe a qué? Hay una deficiencia de la uroporfirinógeno 1 sintetasa y uroporfirinógeno 3 cosintetasa. Es decir, son dos enzimas que están alteradas que van a originar la porfiria intermitente aguda. Y la porfiria cutánea tarda, que es la acumulación principalmente de uroporfirinógeno en los tejidos subcutáneos, en la grasa subcutánea. Y esto va a predisponer a un aumento de la fotosensibilidad del paciente. Lo que ustedes hacen cuando salen al sol, se exponen al sol, se queman, se ponen rojitos, al poco tiempo los que tienen piel sensible se descaman y otra vez vuelven a su color original. En esta porfiria no. En este tipo de pacientes la exposición al sol por muy breve tiempo les ocasiona ampollas. Comienza a pelarse la piel y esto va a ocasionar quemaduras incluso hasta de tercer grado, y pues condicionan a la aparición de cáncer de piel. Eso es por la deficiencia de la uroporfirinógeno 1 descarboxilasa. Entonces, las porfirias no solamente tienen efectos locales, también tienen efectos sistémicos a nivel del corazón, piel, músculo, gastrointestinal, genitourinario, pulmonar, es decir, tiene implicaciones sistémicas. Entonces es importante hacer diagnósticos. Vamos a conversar al respecto de esta imagen. Esta es la porfiria intermitente aguda. ¿Qué sucede? Como les decía, es un problema genético en el que no se forman las enzimas para llevarse a cabo la hemoglobinización. Y hay una desestructuración de los huesos faciales. Es por eso que adquieren este aspecto. Hay una protrusión de los maxilares, hay una alteración de la formación de los dientes. Y si se fijan, pues a la larga hay una malformación de las extremidades. Muchas veces esto es consecuencia de la destrucción tisular. Ustedes saben que ¿ustedes creen que existen los vampiros? ¿No? Pues sí, existen los vampiros y son los porfíricos. ¿Por qué? Porque ellos tienen tan baja hemoglobina, tan baja hemoglobina, que para ellos es esencial ingerir sangre. Entonces, se piensa que esa es la porfiria intermitente, cutánea tarda, perdón. Entonces, aquí está. Se cree, como acá,
van a tener esa oportunidad de ver las similitudes. Se cree que Drácula era un porfírico. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características. Si ustedes se fijan acá, este es el vampiro, entre comillas, y este es el porfírico. ¿Sensibilidad a la luz? Claro que sí, porque su piel comienza a quemarse, tiene quemaduras. Su piel es pálida por la anemia tan importante que tiene, dientes protuyentes. Así, ¿no? Porque las encías se retraen, el tejido que está alrededor de los dientes se retrae y tiene alergia a muchas cosas. Entonces, si se compara a Drácula con un porfírico, se cree que la historia de Drácula es real, precisamente por estas características. Si se fijan, miren sus dientes. Hay una alteración en la estructuración de los huesos de la cara y su piel está toda derruida. Y esta es la porfiria cutánea tarda. Entonces, ustedes se fijan, están llenos de ampollas. Y esto es por la exposición al sol. Enfermedades genéticas, lamentablemente no se las puede corregir, pero se puede ayudar un poquito con suplemento de hierro. Miren. Doutora, qual seria o pronóstico? Depende del grado de alteración genética. Todas las patologías genéticas del origen genético tienen sus limitantes, es decir, depende. Ustedes saben que en genética una cosa es la penetrancia y otra la expresividad. Entonces depende del fallo genético para que sea penetrante y expresivo. Esto no es muy penetrante, pero es sumamente expresivo. Entonces todo depende del origen y de la falla genética. Esse caso seria só a luz solar ou a Sí. própria luz de... No, la luz solar es el sol, el sol. Não, você me entende a luz del ambiente de... No, para o... no, es solo para la luz solar, es por la radiación solar. Entonces aquí tenemos a nuestra hemoglobina que nosotros tenemos que hacer diagnóstico. ¿Para qué nos sirve nuestra hemoglobina? Para hacer diagnósticos. Y nuestro principal diagnóstico son las anemias, pero también nos permite hacer diagnósticos de porfirias. Hasta aquí, preguntas. Si no me hacen preguntas, yo debo suponer que ustedes me han entendido todo. Si ustedes me han entendido todo, tengo que pasar al siguiente tema. A porfíria, nesse caso, o tratamento só impede que se desenvolve mais ou só mantém o estilo de vida? No, tienes que mantener un estilo de vida restringido, no puedes salir, no te puedes exponer al sol, permanentemente hay que hacer transfusión sanguínea porque esa necesidad de hierro le obliga al paciente a recurrir a todo lo que contenga hierro, incluso cosas que no son comestibles. El paciente tiene avidez por eso. E el tempo de transfusão de semana, diário? Depende del grado de anemia que tenga el paciente. Si tiene una anemia severa, muy severa, con hemoglobina de 3, 4, necesita transfusión. Pero si el paciente no tiene una anemia muy severa, normalmente son pacientes que requieren periódicamente transfusiones. Pero si no tiene una anemia muy severa, no necesita transfundirse, se le puede dar hierro. Depende de la condición del paciente. Y eso lo vamos a ver en el siguiente tema, que son anemias. Doctora, para confirmar el diagnóstico, ¿qué examen le pedimos? Electroforesis de proteínas. Y en tu hemoglobina, cuando tú haces tu laboratorio o tu hemogramita, te dice que tu hemoglobina está terriblemente baja. Sumado a eso, la clínica te orienta a que tienes que hacer una electroforesis de proteínas. Porque es una alteración en la formación de hemoglobina. Eso te obliga a ti a rastrear a nivel medular tu estructura morfológica. Hacer un aspirado de médula y ver si está en médula el problema, que en realidad es en médula porque es el proeritroblasto el que comienza a formar la hemoglobinización. Un estudio genético también. Genético, obviamente, pero en nuestro medio no tenemos nosotros, digamos, esta patología como frecuente. Nosotros hasta hace unos 10 años atrás teníamos que mandar todas nuestras muestras fuera, a Chile, a Brasil o a Argentina, para que nos hagan diagnósticos de patologías oncológicas.
Entonces, este tipo de patologías que no son neoplásicas, no son oncológicas, con menos razón. O sea, nosotros no veíamos una patología de estas y lo despechábamos al exterior, porque no teníamos medios. Ahora sí, desde hace unos 10 años más o menos aproximadamente, nosotros hacemos rastreo genético acá en Bolivia. Lo hacen La Paz y Santa Cruz, Cochabamba no lo hace. Entonces, depende de la cantidad de pacientes que veamos de una determinada patología para que nosotros podamos implementar los estudios de diagnóstico. En este caso, la parte genética, que es pues, para nosotros es una maravilla. Con un rastreo genético, con un cariotipo genético, nosotros tenemos ya los diagnósticos. ¿Cuánto le cuesta al paciente ese rastreo genético? ¿Y cuánto tiempo nos toma hacer un diagnóstico? En nuestro medio, pues es bastante costoso. Pero obviamente ya lo podemos hacer. Ya lo podemos hacer. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Seguimos. Vamos a ver el catabolismo de la hemoglobina. ¿Qué significa eso? ¿Dónde termina nuestra hemoglobina una vez que se destruye? Entonces, habíamos visto que el sistema reticular endotelial se encuentra en el vaso, en los macrófagos del vaso. Estas son las células encargadas de hacer el recambio de las células, de todas las células, en este caso de los eritrocitos. El 80% de nuestro catabolismo es reciclado, no se elimina, no lo volvemos a utilizar. Y cuando nosotros vemos este recambio, cuando las células ya están viejitas, cumplen su tiempo de vida y tienen que ser reemplazadas por otras nuevas. O cuando haya aumento de la destrucción periférica, por cualquier caso. Por ejemplo, puede ser una hemólisis por autoanticuerpos, una hemólisis de origen inmunológico. Entonces hay un aumento de la destrucción eritrocitaria. Y el producto de esa destrucción no es eliminado, es reciclado. El 18% es producto de la catabolia de las proteínas. ¿Por qué? Porque nuestras proteínas también contienen la mioglobina, que también contiene hierro, también contiene las catalasas y los citocromas, principalmente hepáticos. Y un 1 a 2% nosotros tenemos una eritropoiesis ineficaz. ¿Qué es una eritropoiesis ineficaz? Ustedes saben que cuando una célula tiene una alteración genética, se autoprograma para su destrucción. Eso se llama apoptosis. Entonces, todas las células que tengan alguna falla van a ser autoprogramadas para destruirse. Eso equivale a un 2%. Pero si nosotros tenemos un 5, 10, 15% de una eritropoiesis ineficaz, significa que nuestra célula no está manejándose de forma adecuada y que más bien nuestro sistema reticular endotelial está aumentando la destrucción a nivel periférico. Ya, bueno, ahí están los macrófagos. Entonces, aquí tenemos a nuestra célula macrófago, nuestro macrófago que está en el vaso. Entonces, aquí está nuestro eritrocito, se rompe, se convierte en globina y en hemo. La globina se convierte en aminoácidos y va a su reutilización para otras reacciones químicas. Nuestro hemo se convierte en biliverdina, pregunta de su examen de diagnóstico, y esta biliverdina sale del macrófago y se va al hígado. Y en el hígado, esta biliverdina va a ser eliminada por vía digestiva, va a ir a través de la bilis hacia la segunda porción del duodeno y va a ser eliminada como bilirrubina. Esta bilirrubina en el intestino, a través de las bacterias intestinales, va a convertirse en urobilinógeno y va a ser eliminado por vía renal. Una parte y otra le va a dar color a las heces. Entonces, ¿qué es lo que le da color a la orina? El urobilinógeno.
que se va a convertir en urobilina, que es lo que le va a dar el color amarillento. Y la materia fecal va a ser de color parda por la estercobilina. Entonces, este heno se va a ir a dividir en hierro ferroso, que va a ir va a ir a dos lugares. Uno al hígado como depósito y el otro se va a ir a médula para una nueva eritropoiesis. Entonces, siguen dos caminos. Uno que va a ir nuevamente a la médula para una nueva eritropoiesis y el otro va a ir de reserva. Entonces, más del 90% de nuestro hierro circulante va a ir a médula y un 10-15% se va a ir a depósito para ser utilizado cuando los niveles plasmáticos de hierro bajan, por cualquier causa. Aquí estaba un poco mejor explicado en el anterior. Esto es igual, este es nuestro vaso, nuestro macrófago, entonces nuestro eritrocito, nuestra hemoglobina, hemo y globina. La globina a las proteínas. El hemo, hierro, bilirrubina y luego se va al hígado para convertirse en bilirrubina. Será eliminada por vía fecal o por vía urinaria. Y nuestro hierro a una reutilización para la formación de la eritropoiesis. Existen también patologías cuando se altera el catabolismo de la hemoglobina. En este caso, las ictericias. ¿Qué son las ictericias? Las ictericias son patologías que se caracterizan por una disminución de la eliminación o una alteración, ya sea por obstrucción o por patología propia hepática de la bilirrubina. Cuando nosotros encontramos ictericia, cuando nuestra bilirrubina se eleva por encima de los 2 gramos de cilindro. A eso nosotros llamamos hiperbilirubinemia. Pero cuando está en 3, 4, 5, 6, ya la denominamos ictericia. Una cosa es la hiperbilirubinemia, es un aumento, digamos, leve de los niveles de bilirrubina. Leve. Pero una ictericia ya es cuando hay una elevación importante de los niveles de bilirrubina. Tenemos 3 bilirrubinas, la total, que es la suma de la indirecta con la directa, y esto es 1 miligramo de cilindro. La indirecta equivale al 0.8 y la directa a 0.2. Estos son los niveles que nosotros manejamos. Una alteración en cualquiera de estas no significa una patología. Y esto ustedes lo van a ver más en la parte de gastro, por la que yo ver en la parte de gastro. Entonces tenemos 3 tipos de ictericias: las prehepáticas, las hepáticas y las poshepáticas. Las prehepáticas generalmente se caracterizan por un acortamiento de la vida de los eritrocitos. Caso de las talasemias, la anemia falciforme, que es la que vamos a ver nosotros en el siguiente capítulo. Y hay una destrucción acelerada, principalmente hemólisis, que les digo puede ser de tipo inmunológico por formación de autoanticuerpos, y en el recién nacido cuando hay una incompatibilidad materno-fetal. Entonces, esto es enteramente antes de llegar al hígado, en el momento que se destruye. Tenemos la hepática, que es enteramente corrección tisular. Ahí tenemos a las hepatitis, la cirrosis, etcétera, todo lo que implique lesión del tejido hepático. Y las poshepáticas son obstructivas, por cualquier razón, por litos, por tumores, por lo que sea. Hay una obstrucción, porque hay una estenosis de la vía biliar, por lo que sea. Entonces, eso sí, se va a caracterizar por una coluria y una acolia. Coluria, aquí tenemos que determinar qué es una coluria. La coluria es una coloración de café, marrón, caoba rojizo de la orina. No es cuando el paciente está deshidratado y hace como el té.
Eso es orina concentrada, no es coluria. La coluria solo se presenta en obstrucción, nada más. Y es un color café rojizo, se nota. Es como un café rojizo, como está en caoba. Esa es la coluria. No orina concentrada. Repito, la orina concentrada se presenta en deshidratación. Otra cosa es la hematuria, que ustedes tienen que saber distinguir de la coluria. La coluria tiene también un tinte verdoso. Y otra característica de una obstrucción es la colia, cuando las heces no tienen coloración. Esto que no debería darles, se los voy a dar para que ustedes se memoricen y se den cuenta cómo pueden hacer un diagnóstico solo con bilirrubinas. Entonces tenemos que en una ictericia prehepática, ¿para qué le está sacando un coche de todo? En una ictericia prehepática, la bilirrubina total está un poquito elevada, no mucho, pero la que está medianamente elevada es la indirecta, la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque no ha entrado al hígado para conjugarse con el ácido glucurónico. Por lo tanto, mi bilirrubina directa es normal, porque no hay problema de conjugación y voy a encontrar niveles normales. En cambio, en la hepática sí hay una hiperbilirrubinemia importante, donde mi bilirrubina indirecta puede estar normal o ligeramente elevada, pero mi bilirrubina directa está muy elevada. En cambio, la poshepática, que es una ictericia que se caracteriza por una elevación indiscriminada de la bilirrubina total, lo hace a expensas de la bilirrubina directa. Entonces, ese es su ayuda de memoria, su chanchullas, para que cuando ustedes vean un paciente en el que sospechen que tiene cálculos enclavados en la vía biliar, con las bilirrubinas ustedes pueden hacer su diagnóstico. Esto es parte de la química sanguínea. Entonces, tenemos un paciente así. Esa es una ictericia. Tiene aquí mucosas, miren este niñito que parece patito. Conclusión. ¿Para qué nos sirve todo lo que hemos hablado hasta ahora? Para que nosotros pongamos en nuestro consenso que la hemoglobina es la hemoproteína encargada del transporte gaseoso CO2 O2 y es un indicador revelador del estado general del paciente. ¿Por qué? Porque me hace diagnóstico de anemia. Por lo tanto, una alteración en la oxigenación. Y el conocimiento del valor de esta proteína, de nuestra hemoglobina, es de ayuda importantísima para las patologías relacionadas con las hemoglobinopatías y las porfirias. Hemos visto que una alteración en la estructuración o falta o a funcionalidad de una de las enzimas nos condiciona a una hemoglobinopatía. Preguntas. Dudas. Voy a volver a insistir. Tienen que venir leyendo. Ya vamos a entrar en el tema de patología, estrictamente patología. Esto debería ser canelita para ustedes, porque esto es un repaso de la parte básica de lo que ustedes han visto en fisiología. Entonces, esto y ustedes ya deberían estarlo manejando acá. No se duermen. Ya terminamos. Vamos a ver el metabolismo del hierro, que es la última parte, el metabolismo y el catabolismo del hierro, es la última parte para que ustedes puedan entender lo que van a encontrar en un laboratorio para poderlo entender, para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Vamos a analizar el papel del hierro en los distintos procesos fisiológicos. Y vamos a explicar brevemente cuál es el metabolismo de este metal y cuál es la repercusión a nivel del organismo. Nosotros tenemos dos formas de adquirir el hierro. Una con los alimentos y del reciclaje, que habíamos visto. En la parte de alimentación tenemos dos tipos de hierro, el hierro ferroso y el hierro férrico.
El hierro ferroso va a venir de la degradación del hemo. ¿Y dónde nosotros adquirimos eso? En las carnes. Entonces este hierro ferroso que nosotros vamos a adquirir por la comida de proteínas de las carnes se va a absorber en un 10%. En cambio el hierro férrico se encuentra en los vegetales. Es el hierro no hémico, es el hierro no utilizable y se absorbe entre el 1 a 3%. El comprender esta situación, para aquellos que se entiendan, esta situación a ustedes les va a dar muchas luces de por qué un paciente vegetariano siempre tiene tendencia a la anemia. ¿Por qué? Porque lo que es en granitos y vegetales solo se absorbe 1 a 3%. La mayor parte de nuestra absorción lo hace por las carnes. Ahora, si nosotros tenemos una absorción tan pobre de hierro, ¿por qué no tenemos anemia? ¿Por qué no tengo anemia yo? ¿Por qué no tienen anemia ustedes? Por las reservas que Sí, por las reservas. Uno, y por el catabolismo de reciclaje. Se muere mi eritrocito y todo mi hierro va a reciclaje. Entonces, este 20 o 30% que nosotros adquirimos por los alimentos solamente nos ayuda. En realidad nosotros vivimos nuestro reciclaje. Pero también en algún momento nuestro reciclaje falla y entramos en anemia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos nuestra vía digestiva. Este era antes. Miren su carro de. Entonces, tenemos nuestro hierro circulante. Tenemos el 70% de nuestro hierro es funcional. Es el que se va a utilizar para la formación de hemoglobina, de citocromos, etc. Y un 30% se va a ir al depósito para cuando nosotros necesitemos. De este depósito, que es el 30%, que equivale más o menos a 1 gramo de hierro, va a ser la suma de la ferritina, que es nuestro depósito, con nuestra hemosiderina, que también es depósito. Y este depósito va a ser sumado al hierro funcional circulante para dar nuestro hierro corporal total. Entonces tenemos hierro por todo lado. ¿Cómo perdemos hierro? Porque nosotros necesitamos una cantidad diaria, pero también tenemos que eliminar la misma cantidad, porque no podemos acumular. El hierro es tóxico, como vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que eliminarla de alguna manera. La mayor parte se elimina por heces, que equivale más o menos a 0.8 miligramos día. Luego tenemos a través de la piel los anexos, por la sudoración, por la orina, en el caso de las mujercitas por la menstruación, y nuestra mayor pérdida de hierro es el embarazo. Entonces vemos que el embarazo también ocasiona un déficit de hierro. Es por eso que las mujeres embarazadas deben recibir suplemento de hierro. Vamos adelante. Tenemos nosotros que nuestra alimentación nos provee de entre 10 y 15 miligramos día de hierro. Este entra al estómago y va a llegar hasta el intestino delgado, ilio, yeyuno ilio, donde nosotros vamos a ver que nuestro hierro va a seguir dos caminos. Uno, absorción, es 1 miligramo día, que tiene que ir con la misma cantidad en pérdidas, no se puede acumular demasiado hierro. Y las pérdidas, embarazo, descamación epitelial y menstruación. En cambio, el hierro de depósito se va a ir a través de una enzima, una proteína que se llama transferrina, a formar la ferritina en el hígado para quedarse como depósito. Los hombres tienen un requerimiento superior de hierro que las mujeres. ¿Por qué?
necesitan más hierro que las mujeres. No estamos hablando de la hemoglobina, estamos hablando de hierro. El requerimiento de los varones es de 50 miligramos por kilogramo de peso. En cambio, las mujeres solo 35. Sin embargo, somos las que más perdemos hierro. ¿Por qué los hombres tienen más hierro que las mujeres? ¿O tienen más necesidad? Por la masa muscular. Por la masa muscular. Entonces, ellos necesitan más que nosotros de hierro. Ya. Entonces, este es nuestro enterocito. Nuestra célula enteral, por donde va a ingresar el hierro. Tenemos dos tipos de hierro, el hierro férrico y el hierro ferroso. No, aquí está el hierro ferroso. Y mi hierro hémico. Hemos dicho que el hierro hémico entra directamente de las carnes. Entonces mi hierro hémico entra a través de un portal, una puerta, un receptor de superficie, como tal, como hemo. Y este se va a convertir hierro ferroso, porque el hemo tiene hierro ferroso. No va a tener ningún problema y va a ingresar como hierro ferroso. Y mi hierro ferroso lo va a hacer también a través de una compuerta, un receptor de superficie que se llama es de metales se me ha ido. Transportador de metales divalentes, así se llama. Es un transportador de metales divalentes. ¿Por qué se llama así? Porque este receptor no solo va a tener una afinidad por el hierro ferroso, sino también por el calcio, por el zinc, por el cromo y por el magnesio. Entonces, este receptor va a ser mucho más sensible a esos metales bivalentes que al hierro ferroso. La razón por la que ustedes, cuando dan suplemento de hierro a un paciente, tienen que decirle no cerca de la leche, no con antiácidos. ¿Por qué? Porque el magnesio es más afín por el receptor que el hierro. El calcio de la leche es más afín por el receptor que el hierro. Por lo tanto, va a desplazar a su hierro y va a absorber los otros metales. Entonces ingresa mi hierro ferroso. Pero también tenemos un hierro férrico, que es funcional. Este hierro férrico tiene que convertirse en hierro ferroso para ingresar. Pero lo puede hacer también a través de una proteína de superficie que no está acá. Aquí está. Esta proteína de superficie que la hace ingresar como hierro férrico, pero ingresa entre el 0.5 y 1%, que no es utilizable. Si ingresa como hierro férrico, igual debe convertirse en hierro ferroso y lo hace a través de una enzima. Entonces, cuando ya tenemos el hierro ferroso dentro del enterocito, este sigue dos caminos. Uno que se va al almacenamiento y otro que va a ir hacia la capilar, hacia el capilar para ingresar en sangre circular. Tal vez un poquito mejor. Esto que se los he hecho yo con mis manitos. Entonces tenemos al hierro férrico que para convertirse en hierro ferroso necesita el apoyo de la vitamina C. Es por eso que cuando se da suplemento de hierro, siempre se les dice tiene que hacerlo con un vaso de jugo de cítrico, naranja, mandarina, limón, lo que sea, para que pueda convertirse en hierro ferroso y este ingrese por receptor de superficie, por el receptor de superficie del enfermo. Les decía, el hierro férrico puede ingresar por un receptor propio, que se llama morbilferrina, pero es muy bajo. Se convierte en hierro ferroso con la coparticipación de la vitamina C a través de la citocromo B duodenal, así se llama esa proteína que se encuentra en el epitelio enteral, para convertirse en hierro. Y este hierro que tiene que ingresar por
receptor de superficie que se llama transportador de metales bivalentes. Estos son receptores de superficie. Son receptores de superficie. Todas las células tienen receptores de superficie para cada uno de los elementos. Todos. El enterocito tiene varios, como se habrán podido dar cuenta. Entonces, ese transportador de metales bivalentes es el que va a ser afín por los metales bivalentes, valga la redundancia. Y nuestro hemo que va a ingresar a través de una proteína transportadora de hemo al enterocito. Una vez en la luz, que ingresa de la luz intestinal al enterocito, tenemos aquí digamos, un regulador, que es el gen de la hemocromatosis. Este gen, si no hay alteraciones en este gen, el paso del hierro no tiene ningún problema, ingresa sin ningún problema. Pero si hay una alteración en este gen, aquí nosotros estamos frente a la hemocromatosis hereditaria. ¿Por qué? Porque este gen no va a permitir el ingreso del hierro, específicamente hacia el enterocito. Pero en condiciones normales ingresa. Entonces decía, el hemo ingresa como hemo, como tal, y se convierte en hierro ferroso a través de una hemooxigenasa. Y el hierro férrico también ingresa al enterocito como hierro férrico, pero también debe convertirse en hierro ferroso. Y eso lo hace a través de una paraferrina, es decir, la enzima. Entonces, nuestro hierro utilizable funcional es el hierro ferroso. Y nuestro hierro ferroso sigue dos caminos, es decir, uno hacia el hígado para depósito y otro hacia el vaso, al capilar, para ir ¿a dónde? ¿Dónde viene este hierro? A la médula ósea para la eritropoiesis. Pero en este lugar suceden muchas cosas, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, este hierro ferroso, les decía, una parte va a ir al depósito, a formar la transferrina. Se va a unir este hierro ferroso a una apoferrina, es una enzima que lo va a convertir nuevamente a hierro ferroso, porque el hierro ferroso es el único que se puede unir a la transferrina, no el hierro férrico. Perdón, el hierro férrico es el único que se puede unir a la transferrina, no el hierro ferroso. Entonces, se convierte en, nuevamente, hierro férrico, se une a la apoferrina y se va a dar almacenamiento como ferrina. Y ahí se queda. Y la mayor parte tiene que pasar al capilar. Entonces, en el punto de transición del enterocito hacia el capilar tenemos un intersticio. En ese intersticio tenemos nosotros este receptor de superficie que se llama ferroportina y es una puerta, como su nombre dice, es una puerta que va a permitir el ingreso de hierro ferroso al capilar. Y aquí tenemos grandes problemas cuando hay alteraciones fisiológicas. Esta ferroportina es un regulador. Esta ferroportina es una puerta. Esta puerta depende de una hormona que se llama epsidina. Y esta hormona que se llama epsidina es producida en el hígado. ¿Cuándo se produce esta hormona? Cuando los niveles de hierro circulante bajan. Bajan los niveles de hierro circulante, entonces dice, no hay hierro, abro mi puerta, que ingrese más hierro. Y cuando los niveles se estabilizan, la puerta se cierra. Pero lamentablemente existen circunstancias en las que no funciona así. Esta epsidina, generada por el hígado, también es regulada por las interleuquinas. Ya hemos visto que las interleuquinas son los estimulantes de las distintas fases de diferenciación y maduración de la línea eritroblástica, tanto linfoide como mieloide, todas las líneas celulares. Y nosotros generamos
4 interleuquinas que, si bien son beneficiosas en cierto momento, son perjudiciales en otro. Es el caso de los procesos inflamatorios. Ustedes saben que un proceso inflamatorio es una forma de defenderse del organismo frente a una agresión. Entonces es una reacción de defensa, pero esta reacción de defensa se convierte en nuestro enemigo. Porque la interleuquina 2 bloquea la producción de epsidina, y al bloquear la producción de epsidina, esta puerta se cierra. Es por eso que cuando nosotros cruzamos con enfermedades inflamatorias de larga data, encontramos anemia. Entonces, esta ferroportina, que es regulada por la epsidina, me va a permitir el paso hacia el capilar a través de otra compuesta que se llama festina, una proteína. Y esta festina va a permitir que este hierro ferroso se convierta en hierro férrico en circulación. ¿Por qué? Porque este hierro férrico es el único que se va a unir a la transferrina para ir a la médula o para el reina. No se transporta como el hierro ferroso. Entonces, se transforma en hierro ferroso y en hierro férrico. Eso se llama oxidorreducción. Para ser funcional tiene que estar en su forma reducida. Y para ser afuncional y transportada en su forma oxidada. Eso tiene que darles claro. Entonces mi transferrina va a ir a mi hígado y la va a depositar como femitina o hemosiderina. Y a mi médula para mi eritropoiesis. Pero lo va a hacer como hierro férrico. Es un desastre. Es un desastre. Es por eso que ustedes tienen que ir leña. Entonces, fíjense que el hierro es de vital importancia para que yo pueda hacer diagnósticos diferenciales de las causas de la anemia. Aquí yo tengo que hacer diagnóstico diferencial de lo que es una anemia ferropénica por una disminución en la absorción, una disminución en la liberación de hierro, o si es producto de un proceso inflamatorio crónico. Entonces me hacen mis diagnósticos diferentes. Para eso yo necesito entender el metabolismo del hierro. Entonces aquí, para hacerlo, digamos, un poquito más complejo, aquí tenemos nuestro hierro. Este es nuestra luz intestinal, este es nuestro enterocito. Entonces nuestro hierro ferroso y hierro férrico ingresan al enterocito. En el enterocito mi hierro sigue 2 vías. Uno, que es ir al macrófago, ingresa dentro del macrófago. Si yo tengo un problema hepático de cualquier índole, un proceso inflamatorio sistémico, mi enterocito no me va a permitir la entrada de hierro aquí. Por lo tanto, ¿qué le va a suceder a mi enterocito? Si no permite la entrada de hierro, mi enterocito por descamación se va por vía fecal. No hay ingreso de hierro. No me va a dar anemia. ¿Por qué? Porque tengo la parte que es del reciclaje. Pero si esto lo hace largo tiempo, si va a afectar mis reservas, mis reservas, y esto me va a condicionar a una anemia en largos periodos, no en forma aguda. Entonces, entra mi hierro ferroso, una parte se va a mi depósito y otra parte va a ir a mi médula. En mi médula se va a utilizar, pero lo va a hacer a través de esta puertita que depende de esta hormona, y esta hormona depende del proceso fisiológico de mi paciente. Y este es mi macrófago, mi hígado, mi vaso, que es el que me va a destruir mis eritrocitos que me van a permitir la salida de hierro ferroso, que se va a ir a reciclaje y a depósito. Entonces, este es todo el proceso que se lleva a cabo durante el metabolismo del hierro.
Y es importante que ustedes sepan, principalmente, que existen hormonas que dependen del hígado. Entonces, cuando yo tengo un proceso donde hay destrucción celular hepática, esta destrucción celular hepática va a afectarme la producción de epsilina. La producción de epsilina me va a afectar la puerta de entrada y me va a afectar el reciclaje a nivel del vaso, a nivel del sistema retículo endotelial. Porque esta epsilina también maneja la ferroportina que está en los macrófagos del vaso. Entonces, se cierra la puerta aquí y aquí se queda mi hierro. Se cierra esta puerta aquí y no hay ingreso de hierro. Entonces, hay una disminución en la absorción y una disminución en la distribución de hierro. Al entrar alrededor se cambia de peso con Claro, una vez que llega al eritroblasto, el hierro es ingresado porque es liberado de la transferrina e ingresa con hierro ferroso al eritroblasto. Al eritroblasto, ahí nuevamente tenemos esta epsilina, que es la que me maneja toda la parte hormonal, me va a manejar las compuertas, tanto del enterocito como del macrófago. Entonces, hay acumulación de hierro o una pérdida por descamación enteral. Tenemos el enterocito, aquí está mi hierro ferroso, aquí está mi ferroportina, mi epsilina, mi transferrina, y este es mi macrófago. Tengo la misma ferroportina dependiente de la epsilina. Para que vean. Entonces, ingresa mi hierro debe ir al hígado o a circulación para la eritrocolisis. Pero también el macrófago me tiene que liberar hierro para que vaya a circulación o para que vaya a depósito. Ahí está mi mutación genética. Les había dicho que nosotros dependemos de este gen. Este gen que se llama gen de la hemocromatosis, ¿no? Entonces, ¿qué me va a condicionar este gen? Una alteración en el transporte de hierro. Y esta mutación es la que me va a permitir a mí hacer mi diagnóstico de una hemocromatosis como diagnóstico diferencial de una hemocromatosis genética, en este caso de una hemocromatosis secundaria. Esto me va el laboratorio que me va a permitir hacer este diagnóstico es la saturación de la transferrina. Vamos a ver cuáles son los distintos laboratorios que yo necesito para hacer mis diagnósticos diferenciales. Eso lo vamos a ver en la parte de anemia. Y simplemente vamos a tocar mi transferrina, mi saturación de transferrina me va a permitir a mí decir si este es un defecto genético o esto es una acumulación o un aumento del hierro de depósito dependiendo de los niveles que yo encuentre en sangre. Si tengo un elevado porcentaje de saturación de la transferrina, es una hemocromatosis no genética. Esto puede deberse a un problema de cualquier índole en los adolescentes o se puede encontrar de manera casual en un paciente adulto. Pero si es baja o normal, yo tengo que ver la cantidad de saturación para hacer un diagnóstico diferencial de una hiperferritinemia. Hiperferritinemia, que es una sobrecarga de hierro que puede deberse a una intoxicación por plomo, puede deberse a mala utilización del hierro o en las hemoglobinupatías, como hemos visto. Entonces, eso me permite. ¿Cómo me afecta el metabolismo del hierro a nivel sistémico? Y lo más importante, tengo que ver mi clínica para ver mis posibles fallas. ¿Qué es lo primero que voy a ver en un paciente que tenga
una alteración en el metabolismo del hierro. El hierro afecta al sistema nervioso central, principalmente no sé qué maneja, el cerebelo, que es el que maneja la estabilidad del paciente. Entonces, afecta al cerebelo. Y el paciente tiene o menciona que tiene de hay alteraciones en la memoria, hay pérdida de memoria. A nivel cardíaco, hay una degeneración de la fibra cardíaca, hay aparición de arritmias, hay cardiopatía dilatada. A nivel del hígado, nosotros vamos a ver una alteración severa en las enzimas, la GOT, la GPT principalmente, son muy elevadas. Puede condicionar a la aparición de una cirrosis. Un hepatomegalia importante. Hay el desencadenamiento de las diabetes mellitus, porque el aumento de los niveles de hierro nos va a producir una alteración en la producción pancreática, decimos pancreática. Y a nivel testicular va a haber una atrofia principal. Entonces, un hígado normal por un aumento de hierro puede convertirse en una cirrosis. ¿Y qué vamos a ver nosotros en la cirrosis? Que es reemplazo de tejido hepático por tejido fibroso. Y este tejido fibroso está funcional, por lo tanto, las enzimas están alteradas. Conclusión: el hierro forma parte de nuestra vida. Sin hierro nosotros nos morimos, pero con exceso de hierro también. Entonces es una parte importante para nuestra función. Y son nuestra fuente primaria y natural de este mineral, los alimentos. Algunos aspectos bioquímicos y nutricionales nos permiten a nosotros entender cómo manejamos nosotros nuestras reservas y nuestra adquisición de hierro. Para que nosotros podamos ver cuál es la repercusión de un exceso o un déficit de hierro a nivel fisiológico. Entonces, para eso nos sirve nuestro metabolismo de hierro. Entonces, es importante que ustedes aprendan cómo se metaboliza, cómo se cataboliza el hierro. Hasta aquí preguntas, dudas. Es un desastre, es una locura, pero tiene que ir paso a paso para poder entender. Y es tan importante que ustedes entiendan el metabolismo del hierro que cuando tengan que hacer diagnósticos diferenciales de las anemias, solo se basen en eso, cómo se metaboliza. Y eso les va a explicar, les va a permitir a ustedes entender por qué las cifras de ciertos o los parámetros de ciertos laboratorios nos hacen diagnósticos diferenciales. Preguntas, dudas. Vale. Ahora vamos a entrar en patología. A partir de acá, sí, ya tienen que ir leyendo lo que es el librito que les he pasado, que es de pregrado, que me parece que es mucho más. El año pasado les di el semestre anterior, les he dado un resumen que yo hice, pero que lo he utilizado por servilleta. Entonces, prefiero yo que ustedes lean el libro. ¿Por qué no nos da el resumen a nosotros? Porque de ahí les he tomado el examen y se han avanzado. Para que lo tratamos bien nosotros. Ya, se los voy a pasar, pero lean el libro. Es preferible que lean el libro porque está con más detalle para que ustedes puedan entender ciertas circunstancias. El gran objetivo del aprendizaje no es solo el conocimiento, no es solamente saber, es también aplicarlo en acciones.
Entonces, todo lo que ustedes aprendan, hace que no. Si no lo aplican ahora, lo van a aplicar más adelante. Ese pequeño conocimiento que ustedes digan, esto aprendí, a ver, lo utilizaré, se van a dar cuenta que les va a servir de mucho. A veces no es leer. A veces es leer poco, ser sustancioso y saberlo aplicar. Y eso es lo que ustedes van a hacer día con día. Vamos a ver qué es la anemia. Vamos a ver a grandes rasgos cómo ustedes, como médicos generales, deben saber diagnosticar una anemia. ¿Cuál es el objetivo del tema? Primero, consensuar la definición de anemia. Luego, una repercusión en el organismo, cómo se clasifican las anemias y cuáles son los métodos de diagnóstico. ¿Qué es la anemia? ¿Qué entienden ustedes por anemia? El déficit de hemoglobina. Disminución de la hemoglobina. ¿Qué más? Disminución de la concentración de eritrocitos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay algo más importante? El correspondiente para el transporte de oxígeno. Es un déficit de la masa eritrocitaria o hemoglobina. Eso es lo que todos sabemos. Lo más importante, que nosotros no podemos agarrarnos de un número. Nosotros tenemos que hacer comparaciones dependiendo de la edad, del sexo, del lugar donde vive el paciente, de la patología de base que tenga el paciente, para catalogar si ese paciente tiene o no anemia. A grandes rasgos sí es una disminución de la hemoglobina o de la masa eritrocitaria, pero lo que la OMS ha determinado como anemia es disminución de 2 desviaciones estándar debajo de la mediana correspondiente a la edad, al sexo y al estado fisiológico del paciente. Entonces tienen que considerar todas esas circunstancias para hacer un diagnóstico de anemia. Es decir, tiene 10 de hemoglobina y es una anemia. Por ahí es una mujer embarazada. Por ahí su hemoglobina normal de esa paciente era 11. Entonces, 10 de anemia, 10 de hemoglobina no significa anemia. Tienen que considerar, por ejemplo, en los de la tercera edad. Pues de la tercera edad no, a los de la tercera edad ya no nos funciona nada. No funciona el hígado, no funciona el riñón, no funciona el corazón, no funciona nada. Entonces, tienen que considerar que ese paciente de la tercera edad maneja un metabolismo distinto a un paciente adulto joven. Entonces, tienen que tomar en cuenta la edad del paciente y ver si ese paciente tiene falla renal, tiene falla hepática, tiene falla cardíaca, es hipertenso, es diabético. Son muchas circunstancias que ustedes tienen que considerar para calificar a ese paciente de anémico. ¿Por qué? Si ustedes se equivocan en el diagnóstico, van a mal tratar al paciente. Y si ustedes mal tratan al paciente, ustedes van a ocasionar una anemia. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado. Tenemos 3 grandes causas de anemia. Grandes causas. Primero, una disminución en la producción de eritrocitos. Luego, un aumento de la pérdida de eritrocitos. Y finalmente, una destrucción de eritrocitos. Donde quieran, a cualquier nivel. Esas son las 3 principales causas de anemia. Una disminución en la producción. Esto puede deberse a una disminución por una insuficiencia muscular, una mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? Es el reemplazo de tejido medular óseo por tejido cicatrizado, por tejido cicatrizado. ¿Cuándo vamos a ver nosotros eso? En los pacientes tuberculosos, por ejemplo, y en los pacientes oncológicos, por ejemplo, cuando tiene un tumor de una víscera hueca y ha hecho metástasis a hueso. Entonces, esa metástasis va a destruir el tejido y lo va a convertir en una cicatriz. Luego, enfermedades crónicas.
insuficiencia renal, principalmente crónicas, infecciones de larga data, autoinmunológicas y neoplásicas. Y un aumento en los inhibidores de la eritropoiesis. Ahí tenemos las enfermedades inflamatorias crónicas. Todos los viejitos tienen enfermedades inflamatorias crónicas, todos. Unos más, otros menos. La otra causa es una alteración en la célula madre, y ahí hemos visto en qué parte de la eritropoiesis pueden haber alteraciones. Síndromes mielodisplasticos, anemia biseritropoyética, esta es de origen congénito. Un deterioro proliferativo de las células precursoras, principalmente por deficiencias de hierro, B12, ácido fólico. Han visto que se necesita, sí, que se necesitan N cantidad de cofactores para una reacción química normal. Entonces, un déficit de los cofactores nos condiciona una disminución en la producción y un defecto en la diferenciación de las células. Si hay un déficit de hierro, va a condicionar a la producción de una anemia. Bueno, ¿dónde ingresa el hierro? ¿En qué fase de diferenciación? Entre el proeritroblasto y el eritroblasto policromatófilo. Ahí está la diferenciación. Entonces, un déficit de hierro me va a dejar a mi proeritroblasto en blasto. Ya no va a ir a convertirse en eritrocito, eritroblasto policromatófilo. Déficit de la protoporfirina. Ya habíamos visto que en el metabolismo del hierro, de la hemoglobina, hay una alteración que puede condicionar la aparición de una anemia, en este caso, sideroblastia. Y déficit de las clorinas, lo que me condiciona la aparición de las talasemia. Entonces, aquí ustedes tienen una médula normal. En esta médula les he dicho que ustedes tienen una zona que es muy rica en células, una zona medular, que es muy celular, y estas que son adipocitos, células adiposas. Y esta es una mieloptisis, donde mi tejido celular ha sido desplazado por tejido adiposo o tejido cicatrizado. Las otras dos causas, pérdida por hemorragias, pueden ser hemorragias agudas o hemorragias crónicas. Las hemorragias agudas son fáciles de diagnosticar, no hay con perderse. Pero las hemorragias crónicas son las que nos complican la vida. Nosotros tenemos que prestar más atención en la parte de gastrointestinal y genitourinaria. Para las mujeres, genitourinaria, y para los varones, gastrointestinal, que son las pérdidas más importantes. O un aumento de la destrucción, que hemos visto en las hemorragias. Puede ser autoinmune por autoanticuerpos o por un aumento descontrolado del hígado, de base, una esplenomegalia que puede deberse a cualquier causa. Entonces aquí tenemos nuestra hemorragia y aquí tenemos nuestra hemólisis. Entonces, yo tengo un laboratorio que dice que mi paciente tiene anemia. Lo primero que yo tengo que hacer es ver cuál es el origen de mi anemia. Para eso yo tengo que hacer primero la discriminación de que si es una anemia absoluta, pues una pseudoanemia o una anemia relativa. Para eso, ¿qué tengo yo que hacer? Analizar a mi paciente. ¿Por qué puede haber una anemia relativa? Primero, porque hay una deshidratación. Luego, porque haya un aumento del requerimiento, o que haya una disminución o un aumento, eso ingresa dentro de lo que es aumento del requerimiento, o patologías que me condicionen a una pseudo anemia. Por ejemplo, lo más importante, alteración en la regulación del volumen plasmático, lo que les decía, una deshidratación. Puede haber pérdida de líquido, solo de líquido, con lo que va a haber una alteración en mis concentraciones.
puede haber hemoconcentración o hemodilución. Entonces, esto no es una anemia, esto es una alteración solamente del volumen plasmático. No es una enfermedad hematológica. Partiremos de que la anemia no es un diagnóstico, no es una enfermedad. La anemia es un síntoma y un signo de una patología de base. Es la manifestación clínica de una enfermedad de base. Entonces, no es una enfermedad hematológica. Simplemente que tenga una masa electrolítica normal con un volumen plasmático bajo. Ese es mi pseudo anemia. O les decía, hay un aumento de los requerimientos. En este caso puede ser embarazo, desnutrición, hiperhidratación, hipoglinemia, alcoholismo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, las macroglobulinemias, los ancianos y los infantes. Entonces, una cosa es un niño, otra cosa es un anciano y otra cosa es un adulto joven. Nosotros nos vamos a regir, les decía, sobre un adulto joven para simplemente didáctico, para que ustedes primero me entiendan y después puedan aplicar estas situaciones. Pero es importante que ustedes conozcan esto. Cuando yo estoy frente a una anemia absoluta, tengo parámetros laboratoriales que me hacen ese diagnóstico. Entonces, ¿qué es una anemia absoluta verdadera? Una disminución real de la masa globular, según su morfología y los reticulocitos conocidos. Ese es mi parámetro laboratorial para decir si mi anemia es central o es periférica. Puede ser por una ingesta inadecuada, lo habíamos visto. Puede ser a nivel del enterocito por una alteración propia de la célula enteral, una alteración en los precursores eritroides, toda la línea de la eritropoiesis, defecto en la síntesis del hemo o metabolismo del hierro. Y finalmente, pérdidas sanguíneas. Entonces, yo tengo que ver, de acuerdo a lo que yo encuentre en mi laboratorio, si mi anemia es A-regenerativa o es regenerativa. ¿Qué significa A-regenerativa? Que mi anemia no se debe a una mala producción a nivel medular y no se regenera. En cambio, mi anemia regenerativa es un aumento de la síntesis de la línea eritroide para compensar una pérdida periférica. Eso es lo que me hace mis diagnósticos diferenciales. La A regenerativa, pero La A regenerativa o central significa que mi problema está en médula ósea. No se encuentran células porque las células no se están produciendo por cualquier causa. Es lo que estábamos diciendo de tejido cicatricial. Exactamente, exactamente. Pero mi anemia regenerativa significa que mi médula sí produce células. Mi problema se encuentra en la periferia, que hay aumento de la destrucción. Causa de anemia. Ya hemos visto. Las causas de anemia es no producción, aumento de la destrucción y aumento de la pérdida. Esto es más o menos un resumen de cómo yo hago esa discriminación. Si es periférica o si es central. Si es central, es médula. No hay donde perder. Si es periférico, es por pérdidas. ¿Cuáles son las causas de un déficit a nivel medular? Falta de nutrientes. Mis anemias carenciales. Hierro, vitamina B12, ácido fólico. Una falla medular propia. Neoplasias infiltrativas o una aplasia que me esté ocasionando una falta de producción. Por ejemplo, pacientes oncológicos que reciben quimioterapia. Yo produzco hipoplasia o aplasia medular porque mi objetivo es reemplazar mis células tumorales por células sanas. Para eso tengo que matar todas mis células malas. Pero también mato células buenas. Con mi quimio yo estoy produciendo una aplasia medular. O secundaria a enfermedades crónicas. Ya les he dicho, ahí
Están pisando fuerte las interleuquinas. Las interleuquinas son propias del proceso inflamatorio. Y la regenerativa entraría en una enfermedad crónica. Claro. ¿Por qué? Por la eritropoyetina. Por la eritropoyetina. Porque la eritropoyetina puede ser que no se está produciendo o que la eritropoyetina que me está produciendo mi riñón dañado sea afuncional. Por lo tanto, no estimule mi médula para la producción de la eritropoyesis. Y habíamos visto que las regenerativas todas se destruyen a nivel periférico. Hemólisis o por sangrado. Las hemólisis, dependiendo de dónde se producen las hemólisis, dentro del vaso son intracorpusculares, fuera del vaso sanguíneo, ¿no? O sea, no del vaso sanguíneo. Se llaman extracorpusculares y estas generalmente son por anticuerpos. Eso vamos a ver en la parte de anemas hemolíticas. Entonces tengo este dato, que es para mí importantísimo, que son mis reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Células inmaduras, paso previo al eritrocito maduro. Una pequeña partecita, 2 a 5%, deben estar en sangre periférica. Pero si hay una alteración en este valor, me determina dónde está originándose mi anemia. Si tengo más del 5, 6, 7, 10, 12, 15%, ¿qué significa? Por lo tanto, mi anemia es periférica. ¿De dónde van los eritrocitos a sangre periférica? ¿De médula? Si mi médula está hiperproduciendo células inmaduras, quiere decir que mi anemia es de origen periférico. ¡Ojo! Si mi médula produce células, este valor tiene que estar elevado. Si mi médula no produce, esto tiene que estar bajo. Por lo tanto, si mis reticulocitos están por debajo del 2%, quiere decir que es una anemia central. Es una anemia regenerativa. Alto porque está produciendo en grandes cantidades para suplir la pérdida periférica. Bajo, no hay producción. Ojo. Esto me va a determinar el tipo específico de anemia. Central, periférico. Y me va a determinar a mí mi actividad eritropoyética. Porque si no hay reticulocitos, quiere decir que no hay eritropoyesis. Eso me obliga a mí a investigar no solo médula, sino también mi riñón. ¿Por qué? Por la eritropoyetina. Reticulocitos elevados, anemia regenerativa o periférica. Reticulocitos bajos, anemia regenerativa o central. Listo. Eso tiene que quedar claro como el agua. Por lo tanto, me hace diagnóstico de anemias y una respuesta de mi médula frente a cualquier noxa que le esté ocasionando alguna patología en mi paciente. Por ejemplo, yo, en el caso mío, que soy oncólogo, ¿cómo veo mi toxicidad de los citostáticos con los reticulocitos? Si mi paciente no tiene una producción adecuada de reticulocitos, quiere decir que yo le estoy aplaciando su médula. Por lo tanto, tengo que reducir o tengo que cortar mis citostáticos hasta que esto normalice. Si pese a suspender el tratamiento, esto no normaliza, quiere decir que yo le he producido aplasia medular. Por lo tanto, yo tengo que solucionar mi iatrogenia. Porque cuando yo hago tratamiento oncológico, no solo lo beneficio al paciente, también lo perjudico, crean. Entonces, esta es mi forma de controlar mi daño medular. Entonces, esto me introduce o me significa mi respuesta de la médula frente a cualquier eventualidad que yo le esté produciendo. Los antibióticos, sin ir a los citostáticos, los antibióticos me alteran la respuesta medular, me producen una inmunosupresión. No solamente me van a condicionar una anemia, sino también a una leucopenia e incluso a una trombocitopenia. Entonces,
Como diagnóstico, mi hemoglobina baja, mi hematocrito bajo y voy a ver mis índices hematimétricos, mi hemoglobina corpuscular media y mi volumen corpuscular medio. Eso me dirá si mi anemia es microcítica, macrocítica, si es hipocrómica, es hipercrómica o si es normocrómica. Lo siguiente que tengo que ir a ver son mis reticulocitos para ver cuál es el origen de mi anemia. Si mi anemia es microcítica, hipocrómica y encima tengo una cantidad de reticulocitos que es súper elevada, quiere decir que hay un déficit, hay algo que está sucediendo. Entonces tengo que ir a identificar carencias: hierro, ácido fólico, vitamina B12, zinc. Entonces tengo que hacer mi diagnóstico. Pero mi diagnóstico no solo es laboratorial, mi diagnóstico es clínico. La mitad de mi diagnóstico, la mitad, 50%, lo hace mi clínica y mi anamnesis. Lo primero que ustedes tienen que ver cuando un paciente anémico ingresa es cómo camina, cómo se ve, cuál es el aspecto que tiene ese paciente, cómo les habla, qué cosas les dice. Ustedes los miran y dicen, ay, ¿qué está fregado? Su cabello, ¿cómo está su cabello? Parece paja, parece paja. Y algunos tienen alopecia. Su piel está súper reseca, está con grietas, está más blanco que un papel, incluso a veces está hasta amarillo, pero la piel, no sus escleras. Y el amarillo de sus escleras es ictericia. Entonces ustedes ven su piel medio amarillenta. Su forma de respirar, su forma de hablar, son pacientes cansados, pacientes agotados. Les dicen, cuesta hablar, me cuesta caminar, me duelen los músculos, no tengo ganas de comer. Entonces, primero su aspecto, luego su anamnesis y finalmente su examen clínico. Y van a encontrar de todo van a encontrar. Un paciente anémico tiene todo y literal, como dice un libro. Tiene las mucosas deshidratadas, tiene las mucosas pálidas, secas, en realidad. Su lengua es blanca, tiene keilitis, que son esas heriditas que se encuentran en las comisuras. El paciente está hipercárnico, está disneico, tiene una frecuencia cardíaca por encima de 110, 120 latidos por minuto, tiene hipotensión, una disminución del pulmón vesicular, tiene un abdomen excavado. Muchos de los pacientes no tienen edemas, pero pueden ver otras alteraciones a nivel de piel, pueden ver petequias, pueden ver incluso hasta hematomas. Entonces su paciente les dice mucho. Y cuando ustedes hacen un diagnóstico clínico de una anemia, porque solamente eso pueden hacer, un diagnóstico clínico de anemia, miren su laboratorio, que es lo que les va a confirmar. Entonces ahí ustedes van a tener su hemograma completo, donde van a ver hemoglobina, hematocrito, índices hematimétricos y reticulocitos. Unos laboratorios sí les van a generar sus reticulocitos, aunque ustedes no lo piden, pero la mayoría no. Ustedes tienen que pedir reticulocitos. Luego tienen que hacer un recuento de plaquetas. Muchos laboratorios vienen ya con su recuento de plaquetas, la mayoría, pero hay algunos que no. Eso es por hacerles gastar más a los pacientes. Y tienen que pedir su velocidad de nitrosedimentación. ¿Qué es la velocidad de nitrosedimentación? Es un reactante en fase aguda. Eso les va a decir si su anemia es de reciente instalación o es crónica. Y su función renal, su creatinina. Una injuria renal condiciona a la falta de producción de hidroxi. Y tenemos que tener nuestros laboratorios complementarios. Si yo estoy sospechando de que mi paciente tiene una anemia, por las condiciones, un niño, un anciano, pues tendré que pedir mi perfil de diabetes. ¿Por qué? Porque sé que estos pacientes, este grupo etario, necesita mayor requerimiento. Los niños no comen. Los niños escogen la comida.
Los adultos mayores no pueden comer porque tienen problemas dentales, porque ya su tracto gastrointestinal no funciona de la misma manera, no procesan los alimentos de la misma manera. Entonces, en ellos yo pediré mi perfil de hierro. Les decía, tengo que examinar de pies a cabeza, tengo que ver tiroides, tengo que pedir función tiroidea, porque es un círculo: anemia, hipotiroidismo, anemia. Entonces, cuando estoy frente a una posible anemia, debo pedir por protocolo función tiroidea. Luego tengo que pedir el electrocardiograma, miocitina, porque es la hormona infeliz que me maneja todo. Mi LDH, que es la lactato deshidrogenasa, es un indicador. Nosotros tenemos LDH en el organismo, pero todas las células la producen. Cuando hay un aumento en la destrucción de mis células, mi LDH eleva. Es un reactante en fase aguda, que también apoya mi diagnóstico. Y mi hemoglobina sérica, que nosotros no lo pedimos por rutina. Simplemente cuando tengo alteraciones, como vamos a ver en los casos clínicos, hay caso clínico con un examen y una anamnesis y con un laboratorio que se contraponen. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay pacientes que clínicamente no tienen nada, están felices, pero tienen un laboratorio espantoso. Y hay otros pacientes que se están muriendo, que tienen un laboratorio normal, que no hay alteraciones. ¿Por qué es eso? Porque sus fisiologías tratan de compensar. Entonces, la hemoglobina, yo lo pido en casos muy extremos. Cuando no tengo un diagnóstico, por ejemplo, que mi perfil de hierro no esté acorde con lo que yo estoy pensando, por ejemplo, una ferropenia. Una ferropenia, tengo ciertos laboratorios de mi perfil que tienen que estar bajos y otros que tienen que estar altos. Pero no encuentro esa congruencia, entonces pido mi hemoglobina. En realidad es para confirmar o hacer un diagnóstico mucho más finito de mi diagnóstico presunto. Entonces, tengo que ver mi sintomatología y mi clínica. ¿Qué voy a ver? Con el cabellito, ya les he dicho, parece paja. A nivel central, fatiga, cansancio, mareos, síncopes. A nivel de los ojos, pueden estar amarillitos, no las escleras, la piel. Vasos sanguíneos, mi presión baja. A nivel del corazón, palpitaciones. Puede haber incluso soplos que son de origen funcional. En el vaso, eventualmente puedo encontrar una esplenomegalia. A nivel intestinal, podemos encontrar una distinta coloración o cambios de coloración en las heces. Por ejemplo, si mi paciente está con una anemia y me dice, estoy teniendo deposiciones como barro, como alquitrán, ¿qué les dice eso? Una hemorragia digestiva alta, porque no les va a decir tengo una hemorragia alta, les va a decir estoy haciendo deposiciones oscuras, negras. Y si les dice tengo deposiciones como si estuviera con mi regla, por ejemplo, ¿qué les dice eso? Una hemorragia baja, una hemorragia digestiva baja. Entonces, esas pueden condicionar a una muscular, debilidad. A veces los pacientes no pueden ni pararse. A nivel respiratorio, pues, ya saben, los pacientes están en piel, palidez, frialdad, coloración amarillenta, etc. Esto me confirma mi diagnóstico. Tengo que buscar en mi hemograma toda la línea roja. Tengo mis eritrocitos, que el número, ya les había dicho, no me hace diagnóstico per se, pero apoya mis diagnósticos. Si está alto, poliglobulina. Si está bajo, anemia. Lo que me hace diagnóstico es mi hemoglobina y mi hematocrito, porque es mi oxigenación y mi peso o masa globular.
mis índices hematimétricos que me van a decir si mis eritrocitos son normales, son chiquititos, son grandecitos, son blanquitos o son rojitos. Y yo voy a tener esta parte que dice observaciones, donde a mí me van a determinar cuál es la morfología de mi línea eritrógena. Ahí me dirán si son, si han encontrado espinocitos, si han encontrado gastriocitos, si han encontrado células en diana, esas cosas. Van a venir reportadas en observaciones. Y dependiendo de lo que encuentre, pues yo ya tengo que guiar mi diagnóstico definitivo con pruebas más específicas. Entonces aquí yo les decía, el estudio de mi hemoglobina tiene que tener en cuenta muchas circunstancias. Pero nuestro estándar es para las mujeres de 12 a 14 gramos de cilitro y para los varones de 4 a 16. Una molécula de hemoglobina me transporta 4 hielos ferrosos o 4 oxígenos. Y esto me hace el diagnóstico de anemia y neoplasias. Pues aquí está más o menos un estándar de las hemoglobinas que nosotros encontramos por la altura del paciente. De aquí por la edad. Entonces mi hematocrito, que es la masa globular en sí, que representa el 45% de mis 10 ml, me va a mí a determinar si mi paciente está cursando con una poliglobulia o una policitemia. ¿Por qué? No la hemoglobina, porque la hemoglobina es la parte líquida. Y cuando yo tengo que hacer diagnósticos de un aumento de la masa globular, tengo que ver siempre mi hematocrito, no mi hemoglobina. Mi hemoglobina apoya a mi diagnóstico, pero mi hematocrito hace diagnósticos. Luego veo mis índices hematométricos, el color y el tamaño. Tengo un normocito y un normocrómico. Tengo un microcito y un macrocito. Eso depende de mi volumen corpuscular. Mi volumen significa el tamaño de mi paciente, la cantidad de hemoglobina que está contenida dentro de mi eritrocito. Para eso yo tengo, cuando hemos visto la parte de eritrocitos, hemos visto que tiene un tamaño estándar, que es de 7.5 a 8 micras. Un aumento de tamaño ya me dice que son macrocitos, por lo tanto tiene un volumen corpuscular medio mucho mayor. En cambio mi microcito significa chiquitito y tiene un volumen corpuscular más bajo. Entonces mis volúmenes corpusculares se manejan en femtolitros, porque es volumen. Y mi estándar es de 80 a 100. Ese es mi estándar, mi normocito. Tiene un volumen de 80 a 100 femtolitros. Por debajo es microcito, por encima macrocito. Y mi hemoglobina corpuscular media me va a dar el color. Y al ser la hemoglobina, la parte pesada, me va a medirse en picogramos. También tengo estándares, que es de 23 a 32, que es más sencillo acordarse. Y en ese rango tiene que estar, para hacer un normocrómico. Por debajo de 23 es un hipocrómico y por encima de 33 es hipercrómico. Luego tenemos el ancho de distribución eritrocitaria. Mi ancho de distribución eritrocitaria me hace notar mis alteraciones en los tamaños. Les he dicho que en sangre periférica nosotros tenemos un tamaño regular, pero también tenemos algunas células que son un poquito más grandes, los reticulocitos. Y estos reticulocitos, más los eritrocitos maduros, tienen una pequeña alteración en el tamaño. A eso se llama ancho de distribución eritrocitaria. Y mi ancho de distribución eritrocitaria va de un 10 a un 14%. Eso es normal. Si mi alteración, pues, mis tamaños son más o menos parejos. Entonces aquí yo veo un eritrocito, y luego uno más grandecito, otro normal. Entonces tengo esa diferencia. Y esto es de 10 a 14%. Pero si yo tengo una alteración marcada en los tamaños, estoy hablando de una anisocitosis. Porque esto voy a ver en mi sangre periférica. Eso quiere decir que mi ancho
ancho de distribución eritrocitaria es mayor. ¿Cuándo voy a ver mayor ancho de distribución eritrocitaria? En una anisocitosis, en una anemia principalmente. Entonces apoya mi diagnóstico de anemia. Y esto más me orienta a mis anemias por déficit. Mis macrocitos significa que mi eritrocito está demasiado grande. Quiere decir que hay un déficit de vitamina B12 y ácido fólico. En cambio, si mi anemia es microcítica, quiere decir que no hay hierro. Entonces, mi ancho de distribución eritrocitaria, que me determina mi anisocitosis, me hace diagnóstico de anemias macrocíticas, anemias microcíticas por carencia o por déficit. Ácido fólico, B12 o hierro. Ahora, existen otras circunstancias en las que me van a ver un ancho de distribución eritrocitaria elevado, pero con un volumen corpuscular normal. Y eso me va a decir a mí que esta anemia es por inmunidad. Entonces, todo depende de lo que yo encuentre en mi laboratorio y pueda yo interpretar. Una cosa es leer un laboratorio y otra muy diferente, interpretar el laboratorio. Entonces aquí tengo un macrocito, un microcito y un normocito. Entonces ahí está mi ancho de distribución eritrocitaria, que es de 10 a 14%. Y eso está reportado en su laboratorio. Ahora, hay alteraciones, evidentemente. Cuando yo tengo una ancha de distribución eritrocitaria normal, pero mi volumen corpuscular medio está aumentado, quiere decir que mi paciente tiene algún tipo de anemia carencial. Pero si mi ancho de distribución eritrocitaria está aumentado y mi volumen corpuscular está disminuido, tengo otro tipo de anemia carencial. En este caso puede ser de vitamina B12 o de ácido fólico o una carencia de hierro. Y esto me va a permitir clasificar a las anemias por su morfología en 3 grandes grupos. Un volumen corpuscular medio por debajo de 80 ventolitros, microcitosis. Mis microcitosis, anemia por déficit de hierro, talasemias por enfermedades crónicas y sideroblastia. Una anemia normocítica. Generalmente los normocitos se relacionan con una anemia por déficit de hierro en la fase aguda, porque no hay alteración de la estructura ni del tamaño, es en fase aguda. Anemia por enfermedad crónica, ese es mi diagnóstico. Insuficiencia renal, con un hipotiroidismo, pacientes portadores de HIV, pacientes portadores de enfermedades autoinmunes. Anemias hemolíticas, anemia por déficit de o por defecto, por defecto a nivel medular, ya sea por una aplasia, fármacos, principalmente los antituberculosos, algunos antibióticos como el cloramfenicol, por ejemplo, inducen una disminución de la producción. Y finalmente la anemia sideroblástica de origen genético. Y las macrocitosis, una anemia inducida por fármacos, como vamos a ver, pacientes alcohólicos, por ejemplo, pérdida de déficit o déficit de ácido fólico B12, síndromes mielodisplásicos o daño hepático. Eso me va a condicionar a aparición de las macrocitosis. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchas patologías en las que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Para hacer estos diagnósticos diferenciales, necesito que sepan el metabolismo del hierro. Es importantísimo. Sabiendo el metabolismo del hierro, esto va a ser canelita para ustedes. Van a entender todo a la perfección. Pero si tienen esa laguna del metabolismo del hierro, no van a entender el porqué de las cosas. Entonces tienen que saber el metabolismo del hierro y de la hemoglobina. ¿Y eso?
No que han venido los demás. Ahí vamos a ver.